Hola, bienvenidos a este su canal, Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Hoy, Recuerdos Celulares número 13, el inicio del camino hacia mí. Bienvenidos a su canal, en donde en compañía de un compañero eterno prácticamente, Pomponio, iniciaremos ese periplo de llegar a mí. La Polinesia y el Pacífico Sur siempre han sido una de las referentes de mis anhelos de conocer y visitar desde mi infancia. No solamente el hecho de haber tenido recuerdos de vidas anteriores muy hacia lo que es Europa, parte de Asia, y una que otra memoria en lo que es Norteamérica, pero porque el sur del Pacífico. En la saga de Azaela tuvimos todo un recorrido fantástico, mitológico, se podría hasta decir, por todo un periplo desde el momento en que esta energía que venía de otras realidades de los reinos de antimateria, después de haber agotado sus, digamos, recursos energéticos propios en la búsqueda de aquello que había contaminado el universo y cumplir la misión encomendada por la divina fuente, agotada esa energía, y me supongo como otros y otras hermanas también agotados y agotadas en algún lugar del universo buscaron reposo, Azaela llegará a un pequeño mundo binario en un sistema de 3 soles en una galaxia que hoy día conocemos como Andrómeda. Para los que vieron esas historias desde el principio, sí, serán fantásticas. ¿Qué manera podría uno demostrar esas historias? Es mi palabra, mis recuerdos. Algunos señalaron que eran efectos Mandela. Yo me he cuidado de no copiarle nada a nadie o de lo que leía desde mi infancia fuera la principal razón quizás de eso, pero en realidad fueron más confirmaciones o entelequias fruto de una imaginación desbordada de un Asperger. Todo eso yo lo he ido considerando y descartando y enfrentando a mi propia realidad y en especial saber de que dentro de las historias antiguas, catalogadas como meros mitos y fantasías de quizás hombres demasiado fantasiosos, según la mentalidad de los eruditos actuales y de la historia oficial, es muy particular que en todos los contextos, de todas las épocas, desde la antigüedad, desde que se sabe que el hombre, al menos el hombre moderno, empezó a escribir en tablillas de barro, ha relatado casi de la misma manera, sin importar si estabas en lo que hoy día es Grecia o en las zonas de lo más profundo de las montañas Himalayas o desde lo profundo de las selvas amazónicas o en las extensas llanuras del Sahili. Todo eso ha estado en la memoria colectiva de todos nosotros, como bien lo explicó Carl Gustav Jung cuando decía que posiblemente estos arquetipos que son tan recurrentes en el imaginario colectivo quizás pertenezcan a la herencia del legado genético de todos los que nos precedieron, mucho antes de estar lo que estamos hoy, y que en la bruma de los tiempos, ante las continuas reseteadas que nos han hecho, nos hemos visto obligados a beber las aguas del leteo para olvidar una y otra vez, y a pesar de ello, como lo muestran hermosamente en esa película Oblivion, hay algo en nuestra memoria que nos hace recordar aquello que amamos, aquello que odiamos, aquello que nos asustó y que sigue una y otra vez apareciendo en nuestros sueños, en nuestros relatos, en nuestras historias. Por lo tanto, yo soy solamente uno más dentro de ese compendio de tantos seres que han pasado antes de mí por esta tierra, y quizás como lo harían aquellos que fueron luego catalogados como un solo individuo, Homero,
Soy quizás otro de los tantos Homero que aquí están contando historias que para el oído de algunos son fantásticas y para otros quizás una realidad ya perdida. Todo es posible, por eso es que yo digo, es mi opinión. No vengo aquí a convencer, tampoco a imponer. Y es algo que, si bien critico fuertemente las acciones, las opiniones y las argumentaciones de ciertas personas, de ciertos movimientos, siempre he respetado el buen nombre de esas personas, omitiéndolos. Y sobre todo, lo que mi crítica va dirigida es a esas opiniones, más no a las personas. Lo he dicho acá más de una vez. Por ejemplo, los que me preguntan quiénes son esas argentinas. No solamente son argentinas y argentinos esos personajitos en particular y ciertas nenas de Chile. También hay personas en España, acá en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Asia. Todos forman parte de una maquinaria bien articulada, de una élite corrupta que por A o por B busca la manera de infiltrar a muchas personas que han despertado en sus recuerdos y aleccionarlas a su propia narrativa para convertirlos en agentes Smith y así ir inculcando una narrativa que al final llega a ser enfermiza. Pero yo no critico a esas señoras o a ese joven por ser lo que son como personas o seres humanos. Al igual como yo tendrán los mismos defectos, cualidades, fortalezas, debilidades, tendrán motivaciones para hacer lo que están haciendo si lo hacen conscientemente o simplemente personas que han sido controladas hábilmente mediante sistemas muy sofisticados de control y manipulación a distancia dentro de las armas exóticas de control mental. Hasta yo podría estar bajo ese efecto. Por eso es que yo me cuido de no señalar con nombres a estas personas. Porque todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a opinar. Lástima que desde ahí, desde ellos y sobre todo sus seguidores, su falta de madurez espiritual, hablo de esos seguidores, no están a la altura de entender que aquí lo que podemos criticar son las opiniones, refutarlas, pero llegar al ataque personal, eso habla ya de lo que son. Con esta introducción empezamos de lo que he iniciado ya hace unos videos antes sobre la historia de mi primera aparición en escena en una forma orgánica, biológica, diferente a la serafina que fue Azaela, y fue una conciencia fragmentada que fue implantada en una gran persona, en un gran ser que aceptó sanar a esta conciencia y que con el tiempo, por profundo amor, una parte de sí se dio un fragmento de su alma, el componente masculino, y luego, en un acto más todavía de amor, esta gran persona se dio su cuerpo a esta conciencia que ya empezaba a considerarse como un ser individual. Y antes de partir esta gran persona, le dejó y le encomendó una tarea a esta conciencia. Protege lo que hay que proteger, cuida lo que hay que cuidar y sé justa en lo que hay que ser justo. Esa promesa pasó vida tras vida tras vida hasta el día de hoy. Cuando esta conciencia que adoptaría el nombre de Yamirá en homenaje a la gran sacerdotisa Yamira, Yamirá trató de hacer honor a esa promesa y cuando falla se retira de todo y aún
desde este retiro, seguía protegiendo lo que ella consideraba digno de proteger y empezó a ser testigo de lo que empezó a suceder, que empezó a romper esa relativa paz que durante milenios en la superficie se había vivido después de las grandes guerras entre los caídos y los señores del cielo, lo que permitió una expansión y florecimiento en la superficie de lo que será el gran imperio Atlante y de lo que será el gran reino de Lemuria, hijos descendientes del antiguo reino de Mu, el cual a su vez fue el producto del legado de los Nanlu, y estos a su vez de los primeros voluntarios que vinieron a la tierra en la época del Ira, después de la gran guerra del Ira, para iniciar el proyecto adámico-lirano de reconciliación y de paz. Es mucho tiempo para uno resumirlo aquí en un canal, en una historia. Agradezco a quienes me dicen, ay, gracias por las verdades que dices, la verdadera historia. Me honran con ese voto de confianza, pero si he de ser correcto, íntegro y hacer honor a mi palabra, yo por eso que lo he dicho desde el principio. Son solo historias, relatos. Y que solo el tiempo y el gran despertar de conciencia, o cuando desencarne yo de estas realidades, me daré cuenta hasta dónde sí fue. Mientras tanto, todas esas moralejas, todas esas historias, todo aquello que sé que traen una lección, un componente de alta moral y de ética, deben quedar aquí plasmadas para ayudarlos a ustedes en su propio despertar de conciencia y sobre todo en ser dignos. Es verdad que somos seres humanos habitando un cuerpo de carbono. Así fue diseñado las unidades orgánicas de carbono en todas las formas de existencia y de vida, porque las formas de carbono permiten una gran diversidad exquisita, amplia, múltiple, de variedades y formas en las que puede medrar la vida. Y además es el mejor receptáculo, el mejor avatar, el mejor componente de fabricación y construcción para contener de manera orgánica, biológica, una forma de altísima energía que viene de los reinos de antimateria, de los reinos de luz, a un ser de luz, que ha decidido no solamente voluntariamente experimentar, sino también vivir y servir en el gran plan cósmico. Y que por las mañas, malicias, egoísmos, mentalidades y diferentes circunstancias que he tratado de expresar en estos videos de seres recesivos, negativizados, contaminados y parasitados por unas entidades que llegaron de otras realidades, de otro universo, a las que hemos llamado arcontes, cuyos realmente calificativos son Sopac, y que éstas venían en su amargura de haber quizás destruido su propia creación, su propio universo. Al llegar a este universo no pudieron adaptarse a las leyes de este universo y de manera oculta, paciente, intentaron cambiar las leyes cósmicas de esta creación para poder sobrevivir. Y eso llevó a una distorsión que fue notada por los reinos de luz, y se inició un periplo para identificar qué era eso, porque era invisible a la visión que tenían estos seres de luz, porque esas huellas energéticas eran totalmente desconocidas por obvias razones, no eran creación de la divina fuente. Y en ese proceso, los 300 voluntarios que se ofrecen a hacer esa inmersión, esa caída a las dimensiones menores para poder descubrir qué era, les costó algo muy sagrado: alejarse de casa y quizás no poder volver más, y diluirse
en el final de los tiempos de la materia para nunca más ser recordados. Por eso es que la Divina Fuente tomó decisiones posteriores de iniciar un plan de rescate a esos fatales de sí misma, a esos voluntarios y voluntarias. En realidad eran voluntarios, eran 300 fatales de la Divina Fuente. Y se inicia todo un periplo en el que al final, en este pequeño fragmento de la creación, en esta pequeña partícula de la creación, Divina Fuente hizo algo contrario a lo que los altos consejos y a la versión de sí misma de ella que se proyectan dichos consejos, decidió no borrar esta creación de la Tierra y de este sector de la galaxia, de estos 54 sistemas donde se logró confinar por fin esas huellas recesivas arcónticas, sino que decidió transmutarlas y llevarlas al amor. Y en el proceso, rescatar a sus amadas hijas y sobre todo a tantos seres que se sacrificaron como voluntarios para sanar este mundo y esta realidad y este plano dimensional. Incluso eso va en contravía a las mismas leyes que la Divina Fuente estableció hace mucho tiempo. Pero no es menos de un ser de infinito amor. Por ahí en el canal de mi querido Alberto publicó un video de unas señoras o alguien que dice que lograron generar cierta empatización con estas entidades arcónticas, a estos sopatos. Tal vez sea cierto, porque hace ya casi un año y medio, cuando este canal estaba recién en pañales, me llegó un mensaje de un ser del futuro que resultó ser el primer arconte que se redime y se vuelve empático, y mandaba un mensaje a sus hermanos y hermanas arcónticas. Con amor, en amor, por amor, sí se puede. Y es posible que estas señoras o estas personas que están haciendo eso, quizás tengan algo que ver en este, que sería el pasado de esa entidad que está ahora en el futuro, que es su presente ahora, quizás hayan tenido éxito. Y al fin y al cabo, como lo dije aquí ya hace un año y pico, la Divina Fuente no busca destruir. Ella lo que busca es cómo redimir a estas entidades para luego devolverlas al universo de donde vienen, para que reconstruyan ese universo como un acto de redención y a su vez cumplir una promesa de la Divina Fuente al creador de ese universo que está triste, digámoslo, si lo podemos decir así, porque esa creación suya fracasó. Por lo tanto, si eso llega a suceder, lo que están diciendo estas personas, entonces es la confirmación que lo que dije hace un año y medio acá en este canal, sí se cumplió. Y así ha sido con todos mis recuerdos y memorias. Siempre hay algo que me lo confirma que sí fue. Por eso es que a usted que está observando, escuchando este video, este canal, a esta persona, sepa muy bien, en un infinito de posibilidades, toda realidad que usted crea es posible. Y por eso tenemos que cuidar lo que pensamos para crear lo mejor y no las distopías con las que nos han programado una y otra vez durante generaciones los recesivos que aún están aquí. Esa ha sido la misión y el trabajo de todos nosotros.
redimir, transmutar. Si ha habido tanta guerra en las historias que yo relato y que en muchos mitos antiguos las hay así, no es porque seamos peliones y que la guerra sea la constante en todo el universo, no. Sino que cuando fue corrompido el proyecto adámico lirano y se le hizo tantas modificaciones hasta la última, que fue la que los arcontes, a través de sus títeres, los dracos, ordenan para poder mantener una tregua y una paz en un acuerdo, una supuesta alianza entre los debilitados Anunas, después de la última guerra con los caídos, y evitar que fueran asimilados o exterminados por estos dracos, o peor, esclavizados, se dieron la entrega del planeta, pero con condiciones, y aceptaron hacer esa última modificación. ¿Y cuál fue esa modificación? Lo dije en el otro video. Los dracos ordenan que se modifique el ADN humano para usarlo para la guerra. Necesitaban soldados. Y aparte de eso, carne. Y es así que la humanidad fue confinada junto con otros mundos a reproducirse para dar a sus mejores hijos como soldados en las guerras fronterizas, territoriales y coloniales del Imperio Draco. Y que las razas altagrises y pleyadianas se aprovecharan de eso para servir de comerciantes, para ofrecer esa materia prima para otros pequeños conflictos, en otros pequeños mundos, en otras fronteras, en las zonas de tensión entre los imperios Draco, Insectoide, Pleyadiano, Orionano y demás. Lo dije una vez aquí en un video, hace ya años, hace 1 año y medio, casi 2 años. No se confíen con esa imagen tan linda de los pleyadianos. La mayoría son, en cierta manera, en su arrogancia, indiferente a lo que sucede acá, porque para ellos nosotros somos animales. De cierta manera, animales inteligentes, como lo decía ese tal personaje que ya murió, que decía ser disque almirante, yo no sé qué carajos. Animales inteligentes. Y de hecho, para la mayoría de los pleyadianos, nosotros somos eso, animales inteligentes. Mascotas. Pero para ciertas facciones que tienen el control de esa federación galáctica, el comercio de carne humana ha sido uno de los negocios manejados por las familias comerciales de las Pléyades. De hecho, cuando uno se pone a ver esa película Júpiter ascendiendo, se ve clarísimo lo que hacen realmente los pleyadianos. Para que vengan ahora a decir que son los salvadores, para que vengan a decir que esa Federación Galáctica que controlan estas familias comerciantes de la nobleza pleyadiana, que en su mayoría son reptiles o son híbridos con ciertos rasgos humanos y les gusta mostrarse como si fueran seres angélicos, como una especie de burda imitación de lo que son los seres de luz, y que vengan a decir que nunca se enteraron de lo que pasó aquí en la Tierra durante milenios, cuando ellos fueron los que aportaron la tecnología para los reseteos y formateos mentales, para la implantación de pensamientos, ideas y de recuerdos mentales. Fueron los que aportaron la tecnología y la ingeniería para el control y manipulación de la genética de los humanos, y sobre todo los que impusieron y colocaron los sistemas de caducidad y programación de finalidad o fin del cuerpo, que redujo la edad de los humanos de miles de años a unas cuantas décadas. Lo que llamamos obsolencia programada fue idea de los pleyadianos, pero porque internamente ellos tenían un plan
de colonizar estas tierras, y digo tierras porque son mundos que hay acá en esta zona, para sus propios propósitos. Y ellos sabían que una raza humana diseñada para el combate y para la guerra iba a ser un serio obstáculo para sus planes de colonización. Y por eso es que implementan la programación que se empezó a ver en los años 20, 30, 40, durante todo el siglo XX e inicios de este siglo. Las famosas agendas POGRE, de reducción de población, debilitamiento de la testosterona y genética masculina, destrucción de la imagen de la mujer y sobre todo la reproductividad humana. Por eso me gustaría que entendieran que los que siguen creyendo que la Federación Galáctica y los Pleiadianos son inocentes de todo lo que pasó aquí y que nunca se dieron por enterados cuando ellos mismos publican que todo el tiempo estuvieron monitoreando, vigilando este sistema, no solamente es hipócrita. La gente que crea eso es estúpida. Y perdónenme, pero es que no hay otra palabra. Ahora salieron diciendo de que una nave gigantesca, supuestamente pleiadiana, dice que para evitar que el gran flash solar frite la Tierra, está desviando la energía solar para que llegue mínimamente a la Tierra y proteja a la humanidad. Eso es una canallada, sobre todo sabiendo, y eso lo expliqué aquí hace ya un año y medio aproximadamente, los flashes energéticos que están saliendo del Sol formando parte de la maquinaria del gran evento que se está viniendo a nivel cósmico, está programada de tal manera que está su energía graduada para ayudar en el proceso de liberación y limpieza de toda forma viviente orgánica. Por es que durante siglos, milenios, todos los movimientos de personas que han pregonado algún mensaje de lo que ellos llaman sus dioses o lo que sea, siempre han pregonado el amor, el servicio y sobre todo subir la vibración. Solamente una vibración alta, y la única que puede dar ese tipo de vibración alta, que es el amor, puede igualar, equiparar y generar un blindaje para que podamos tolerar, asimilar y usar para nuestro mayor bien esas poderosísimas energías que están llegando desde el sol. Entonces estos berracos cambian la verdad haciendo creer que lo que están haciendo que está en contra de las leyes divinas es un bien para la humanidad. Y de esa manera manipula a la humanidad para que desde su libre albedrío crean y apoyen esa narrativa, boicoteando y saboteando y obstaculizando y dificultando el trabajo de los servidores de luz que están aquí en la tierra, porque ellos respetan el libre albedrío y como son seres de luz ellos no utilizan la violencia. Por lo tanto, para los pleiadianos y los dracos eso es una señal de debilidad que aprovechan a su cómodo y conveniencia. Y como saben estos pleiadianos que sus naves no van a ser atacadas militarmente, por eso es que siguen haciendo lo que están haciendo de manera asolapada. ¿Ustedes creen que la divina fuente en su infinita sabiduría va a mandar un pulso energético que nos frite? Lo que está sucediendo es que esos pulsos energéticos están barriendo todas las huellas recesivas negativizadas de baja densidad, de baja vibración, que nos han parasitado, esclavizado, programado, implantado, subyugado e idiotizado. Lo que no esté vibrando en la frecuencia de amor es barrido. Así fue como se barrieron las entidades arcónticas de control como Yalbaoth del sistema. El amor protege. Y las grandes contradicciones que vemos en las narrativas de la Federación y de sus acólitos son garrafales y es increíble que la gente, en su falta de sentido común, no las vea. Y para una colonización necesitan debilitar a la población nativa.
y sobre todo dividirla. Y eso es lo que estamos viendo ahora. No lo que están pregonando de que aleluya, es que la gente está ascendiendo y una cantidad de vainas. Nah. Entonces, ellos están preocupados, los playas sobre todo, los recesivos, porque todas esas energías de amor que vienen del sol están barriendo todo aquello que no está resonando en esa frecuencia. Y además nos está ayudando a transmutarnos en diamante. Porque si bien este cuerpo orgánico de carbono es para poder contener un ser de luz diamantino. Y ellos han metido una narrativa para hacernos creer, uno, que la unidad de carbono es satánica, deshumanizando al ser humano. Dos, de que nos debemos convertir mediante la manipulación de nuestros pensamientos, lo que piensas, lo manifiestas, lo que crees, lo creas, y ya como se ha descubierto y se sabe, puedes alterar tu ADN orgánico con tus pensamientos, manipular la creencia para que usted acepte los códigos y decretos de transmutación a silicio y de esa manera degradar la energía diamantina del alma a una energía de silicio, más fácil de controlar y más económico. Somos seres diamantes porque venimos de la luz. Nuestras almas son seres diamantinas, son de altísima energía y por lógica deben experimentar en unidades y avatares a base de moléculas de carbono, que es la forma más primigenia de un diamante puro. Y fuera de eso tienen el descaro de decir que están desviando las poderosas energías que están barriendo la tierra para eliminar todo lo negativo, recesivo y contrario al amor, dizque porque nos están protegiendo para evitar ser rostizados, como si la divina fuente fuera tonta. Y eso lo aprendí yo investigando, leyendo, escuchando las narrativas y usando pensamiento crítico y sentido común. Yo también formé parte de esos movimientos New Age. Yo era un seguidor de la página de ese muchachito argentino. De hecho, muchas de las cosas que yo sabía de la guerra del IRA se las pasé a él. Y eso fue lo que empezó a hablar después de él. Muchas de las cosas que yo manejaba las compartí públicamente a través de Face. Y yo no sabía que ciertas personas de por allá de Argentina estaban cogiendo esa información para ellos, que lo convirtieron después en una narrativa toda charra. Yo también creía en el comando Astarcherán. También creía en la narrativa de los pleyadianos, hasta que empecé a notar incongruencias, porque una particularidad que tiene un Asperger es ver lo que la gente no ve, es establecer las conexiones. Y tenemos una memoria muy privilegiada. Y yo empezaba a recordar cosas que ellos habían publicado y que después se eliminaron de sus muros, que estaban contradiciendo lo que ellos estaban publicando tiempo después. Y esas incongruencias me llevaron a investigar. Y desde niño hubo una cosa muy particular. Yo tenía una resistencia terrible a ver una serie de manga, de caricaturas, llamada El Comando G.I. Joe. Algo me decía, no, no, no. Y era un bloqueo que venía de seres recesivos. Y había algo que yo quería descubrir qué era ahí, qué había ahí. ¿Por qué no me estaban dejando ver eso? Y era el villano, Koga. Y qué casualidad que hoy día uno de los mayores exponentes de la narrativa de esta gente se llama Koga. Un naga, o sea, una serpiente, como ha sido relatada en las tradiciones védicas hindúes. Hábil con la lengua doble,
¿Saben qué significa la lengua doble en la serpiente de los Naga, según las mentalidades y tradiciones hindúes antiguas? Eran los que eran capaces de hablar con una verdad dividida en dos. Una que solamente permitían que los demás escucharan y otra que le convenía a sus propios intereses. Tiene su equivalente dentro de la filosofía antigua griega, los sofistas. Y aparte de eso, lo más increíble es que cuando uno se pone a mirar la historia del Kalila y Digma, que es uno de los libros más antiguos que existían o existen, se habla de que la serpiente tiene dos funciones. No solamente destruye con su veneno, sino que con la muda de piel cambia la verdad. La serpiente que supuestamente tentó, como dicen los textos bíblicos, a Adán y Eva, en realidad era una naga, un naga, que tuvo una lengua, una de sus lenguas, una intención buena. Pero por el otro lado tenía otra intención para sus propios intereses. ¿Por qué el Yahvé de los antiguos pueblos de cananeos de toda esa zona prohibía que lo describieran como era realmente? Y solamente aparecía entre rocas y zarzas donde abundan las serpientes. Ahí se los dejo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la historia de Yamirá? Precisamente cuando uno empieza a escarbar y a mirar más allá del mito y empieza uno a buscar raíces de dónde sale esa información, y cuando uno empieza a usar sentido común y empiezas a comparar, a mirar puntos en común por aquí, por acá, por allá, empiezas a construir un panorama que te lleva a ver algo más amplio que te permite reflexionar de lo que podría ser. Y así ha funcionado mi mente durante mucho tiempo. Por eso, bienvenidos a estas historias, con inmensa gratitud. A modo de ilustrar un poco estas historias, hay un escritor que a mí me encanta, que es Antoine de Saint-Exupéry. Y hay un libro muy hermoso de la editorial Fontamara que se llama Tierra de Hombres. Acá está. El cual, solamente con fines ilustrativos, voy a leer una partecita que me parece bellísima, porque a pesar de ser fantástica, fue un hecho real. Este librito, que lo conseguí ya hace un tiempo, su primera edición fue en el año de 1957. Y la que tengo en mis manos, que es mexicana, es del año 2016. Y me gustaría, a modo de ilustración, como algo fantástico, real, si fuese relatado en alguna fogata a la luz de las estrellas, ¿cómo se convertiría con el paso de los años? ¿En un mito? Y dice así, abro comillas, página 19 y 20. Así cuando Mermoz, por vez primera, franqueó el Atlántico Sur en hidroavión y a bordo, hacia la caída de la tarde, la región del Pont au Noir, vio frente a él estrecharse de minuto en minuto las colas de los tornados como se ve construirse un muro. Luego, a la noche, establecerse sobre esos preparativos y disimularlos. Y cuando una hora más tarde se escurrió entre las nubes, desembocó
en un reino fantástico. Tumbas marinas se alzaban allí, acumuladas y en apariencia inmóviles como los pilares negros de un templo. Ellas soportaban hinchadas en sus extremos la bóveda sombría y baja de la tempestad, pero a través de las desgarraduras de la bóveda, lienzos de luz caían y la luna llena brillaba entre los pilares sobre las frías losas del mar. Y Mermoz proseguía su camino a través de esas deshabitadas ruinas, oblicuando de un canal de luz al otro, contorneando esos pilares gigantes donde, sin duda, resonaba la ascensión del mar, marchando 4 horas a lo largo de esos chorros de luna, hacia la salida del templo. Y ese espectáculo era tan extraordinario que Mermoz, una vez franqueado el Pont Amour, se dio cuenta que no había tenido miedo. Cierro comillas. A mí de muchachito me gustaban las faldas, pero no las de mujer, sino vestido largo, ceñido al cuerpo. Obviamente en mi infancia, por no tener una correcta orientación, no había, digamos, esa educación para explicarme por qué a mí tenía esas fijaciones tan particulares. Me lo guardaba por temor a las burlas, y como yo no sabía entender que mi alma era femenina, me sentía como fuera de lugar en este cuerpo masculino. Y es obvio que después que pasó ese incidente con ese sacerdote, yo me confundí totalmente y durante 6 años estuve divagando sin saber qué era realmente yo. Afortunadamente, al final, mi inteligencia y alguien muy sabio, que era también de ese tipo de inclinación, en este caso homosexual, me explicó: tú no eres gay, tú eres un alma que está experimentando en un cuerpo de hombre, pero tu alma es femenina y tendrás que encontrar la respuesta por ti mismo y no haciendo lo que no eres. Y me ayudó a entender que yo vivía una experiencia masculina, era un hombre, y por lo tanto, de manera inteligente, uno debe estar a la altura de las circunstancias y desafíos, y asumí mi rol masculino. Y gracias a eso, tuve un maravilloso hijo. Conocí la que fue su mamá, una buena mujer, a la que le agradezco muchas cosas. Después conocí a la que fue mi otra esposa, que me enseñó cosas también muy maravillosas. Y ahora estoy otra vez descubriendo esas mieles maravillosas de ser amado y de amar. Todo porque tomé una decisión, no llevado por lo que de pronto en mi distorsión creía, sino asumir el desafío de ser lo que era, un hombre. Y empecé a reconciliar ese componente femenino interno, porque con el paso de los milenios, digámoslo así, de las tantas reencarnaciones, ese componente masculino de ese fragmento de alma de Yamira se fue tornando en el referente físico y la conciencia de hacia ella fue moldeando una energía que fue tomando su propia identidad y fue mi alma. No sé si eso haya ocurrido con otros seres serafínicos, pero lo único que sé es que cuando Yamira fue asesinada y fue presentada ante los consejos de los señores del destino y se le dice que se le va a hacer reencarnar en la forma de los lulus, o sea, los esclavos, en forma de mujer para vivir las vejaciones de ser mujer, ella decidió no nacer en cuerpo de hombre. Estos señores del destino creyeron que esa dicotomía les era provechosa
y así lo acataron y lo aceptaron y le dieron esa única concesión a la ya martirizada conciencia de Azael. Y la primera reencarnación como una burla fue ser un hombre atlante en persecución al pueblo de Lemuria, su antiguo hogar de adopción. Y por alrededor 1300 reencarnaciones he nacido hombre. Pero en todo ese proceso, una y otra vez formateado, reseteado y borrado por parte de estas entidades oscuras a través de su samsara, lo que hicieron fue darle forma y fuerza a una conciencia de un ser que se fue transformando en una huella energética álmica, utilizando como plantilla ese hermoso y humilde regalo, y lo fue transmutando a lo que era Azaela. Si bien nunca recordaba lo que había sido, porque no me dejaban vivir mucho, era la rara, muy rara a la vez, que en un cuerpo orgánico masculino yo viviera más de 30, 40 años. Era rara a la vez. Y siempre el sino era morir por la espada. Por la espada. Aún para mí es un poco confuso y requiere mucho análisis, pero alrededor de 1300 encarnaciones calculo yo que he tenido. Muy traumáticas, todas violentas y extremadamente duras. Mientras muchas almas normalmente pasan ese tunelcito de luz, van a esos disquemundos de regeneración en donde lo adoctrinan y le meten ese engaño de aceptar, firmar un nuevo contrato para volver a reencarnar, que es lo que llamamos el ciclo samsárico. A mí de una me volvían a encarnar en un cuarto, así ya, de una. No tenía tiempo ni siquiera de asimilar nada, para aumentar más y más la confusión. Hasta llegar a un nivel en donde me perdí. Pero había un eco, que era esa promesa. Y casi siempre recuerdo que mis luchas se caracterizaron por defender algo. Siempre defender algo. Pues que me llama tanto la atención esta última reencarnación mía. Si bien he visto la violencia, ha sido de manera indirecta. Y por eso es que cuando empecé a recordar mi esencia femenina, entré en esa confusión. Y por eso es que cuando me llega la respuesta que me llegó y sobre todo las confirmaciones que me empezaron a llegar después, me di cuenta y empecé a sospechar que esta sería mi última reencarnación. Y eso te pone a cuestionarte muchas cosas. Y cuando decidí abrir este canal y contar todo esto y exponer mi cara, mi rostro,
No fue con ánimo de protagonismo y ser un influencer, sino un ejemplo y un modelo de lo que es un despertar de conciencia en tiempo real ante sus ojos. Y por eso es que ustedes me han visto cómo he evolucionado durante estos casi 2 años a ser lo que soy ahora. Y sé que dentro de unos días, meses, quizás años, totalmente diferente a lo que soy ahora. Quizás terminado esto desencarne, quizás me toque la dicha de ver la ascensión planetaria y recuperar mi cuerpo original. Y preguntarán, ¿cuál es tu cuerpo original? Buena pregunta. Y quizás nos reunamos todos en la plataforma de lanzamiento, en el espacio puerto, en donde estará aparcada Avarakiram, dándole la bienvenida como tripulación. Y quizás mi misión en ese día será llevarlos a cada uno de ustedes a sus hogares de origen, como gesto de gratitud de parte de su comandante y de Avarakiram. A mí me impactó tanto esa escena de la película Oblivion, cuando este personaje que hace Tom Cruise como que recuerda por fin cuál es su origen, que él era, quién era realmente. Todas las personas que están alrededor le dicen, bienvenido, comandante. Lloré casi media hora. Me tocó parar la película, no fui capaz. Yo, hijo de madre. Y no es que yo me haga ínfulas dentro de la narrativa New Age que utilizan tanto esos términos de comandante, arcángel, todas pendejadas. No, no. Es simplemente para ilustrar lo que imagino que puede ser. Porque en la época de Lira, en la gran guerra de Lira, la nave, mi nave Avarakiram, Azaela en aquel entonces accedió a que fuera parte de la tripulación, alrededor de 3 millones de personas, entre pilotos de combate, tropas de élite de asalto, más que todo de abordaje de naves, ingenieros, personal médico o sanitario, técnicos y trabajadores, todos comprometidos en una causa. Tal es por eso es que Yamirá tenía esa visión de algo que había perdido, olvidado hacía mucho tiempo. Por eso cuando ocurrió ese terrible incidente que conté ya hace unos videos cuando empezamos esta saga, que ella mecánicamente, como sin pensarlo, ejecutó a esos prisioneros atlantes, y ella de vergüenza entrega su título de reina de esta provincia y decide aislarse, y aún así sigue viviendo como pescadora y todo eso y aportando para la comunidad. Había algo en ella que la inducía a navegar, ir más lejos, explorando, como buscando algo. Por eso es que esos videos que recomendé de lo que es Nan Madol o la gran Angkor Bank, así, Bank, creo que se llama así, Angkor Bank, y todos esos lugares en esa zona del Pacífico Sur coincide con lo que desde niño me ha traído de esas tierras.
de esas aguas más que nada, porque, por ejemplo, Nan Madol no es que era una isla. En ese tiempo el nivel del mar era mucho más bajo, por lo tanto, obviamente era una gran planicie, y por eso es que lo que se ha descubierto hasta ahora demuestra de que hay una ciudad muy grande por debajo del agua. Lástima que no han querido explorar oficialmente, pero oficialmente sí lo están explorando. Y es un territorio que, a diferencia de lo que dicen en el video, que dice que territorio de Lemuria, no, era una de las colonias atlantes más septentrionales, las más extremas, más alejadas de la metrópoli central que queda por la zona del Mediterráneo y el centro del Sahara. Entonces, eso era impresionante. Y era la zona donde se hacía como los intercambios entre Lemuria y Atlántida, y después, cuando empezaron los roces, era la base de operaciones de las flotas mercenarias que los atlantes mandaban en contra de los reinos lemures, y luego sería la base de operaciones ya del ejército y de la marina atlante para las batallas que se van dando después en la guerra abierta que se va a dar entre lemures y atlantes. Yo ya he dicho acá que el clima de esa época era muy especial. En ese entonces, por ejemplo, la Gran Angkor eh, era una meseta. Por eso toda esa red tan intrincada de agua para abastecer de agua a esa meseta. Y además era un centro energético para canalizar la energía de todo el planeta. Porque esos puntos telúricos energéticos que mencionan ahí, que también estuvieron en Egipto, en Escocia, en América, en zonas de Estados Unidos, en zonas de aquí de Australia, todo eso, todas esas zonas, incluso Antártida y el Ártico, todas esas zonas estaban conectadas por ciudades, digamos ciudades puerto o ciudades centrales, y todas ellas tenían una característica muy particular, tenían en su estructura y su diseño, visto desde el espacio, como una especie de circuito integrado que formaba una gran red planetaria energética que utilizaba la energía de todo el planeta para sostener el gran escudo de la zona de cuarentena, que en últimas las entidades arcónticas la voltean a su favor, porque la zona de exclusión fue hecha para separar y evitar que estas entidades recesivas se expandieran por el universo. Y estas entidades aprovechan para voltear eso a su favor y lo convierten en su patio de recreo, como haría cualquier cacique de cualquier cárcel, en cualquier patio de cualquier cárcel, que se apoderan del patio o de toda la cárcel para hacer sus fechorías, donde los guardias, en vez de cuidar que no se vuelen, están cuidando para que hagan lo que les dé la gana allá adentro. Entonces, y es así como toda esa energía se empieza a utilizar. Obviamente, muchos de los seres en la Tierra no eran conscientes de eso. Y a medida que se fue degradando el planeta y a medida que se fue degradando la conciencia y fue cayendo el nivel de vibración de todos los involucrados, esa rejilla energética se fue consolidando en un holograma de control y de manipulación. Pero fue una época que mientras sucedía eso fue muy hermosa, sobre todo porque la guerra entre los señores del cielo, acuerden que, como lo dije en otros videos, después de la derrota de los caídos, los Anunnaki empezaron a reclamar cosas que los Anunnaki no les gustó y estalló la última guerra civil entre Anunnaki y Anunnakis. En sus inicios, esa guerra civil, esa última guerra civil, se dio afuera en el espacio y en muy poquitas regiones en la superficie. Entonces eso fue llevando que durante siglos y milenios se hubiera dado una especie de paz en la que fue aprovechada muy hábilmente por colonias de otras razas que habían en el planeta, por los mismos atlantes, por los lemurianos, y eso fue generando una prosperidad, pero a su vez, a medida que se iba cayendo el nivel energético del planeta, a consecuencia a largo plazo de lo que sucedió por la Gran Guerra contra los caídos nosotros en cierta manera sosteníamos la energía del planeta, el campo vibratorio del planeta. Cuando fuimos derrotados y degradados, esa energía fue cayendo gradualmente.
Y eso se fue reflejando en la caída de frecuencia y vibración de todo el planeta y sobre todo en los seres vivos. Y eso fue permitiendo que prácticamente las entidades arcónticas fueran tomando cada vez más y más el control. Los Dracos, como seres, como son los Dracos, son seres reptiles híbridos. Esa imagen que nos han pintado de ellos tan hollywoodesca, como lo muestran en la película Júpiter Ascendiendo, que los muestran como simples soldaditos, mandaderos de los pleiadianos de ahí, es al revés. Esa imagen tosca, burda del Draco es una imagen que nos han vendido en la propaganda pleiadiana contra los Draco. Pero realmente los Dracos fueron seres muy sofisticados y si bien eran extremadamente brutales, crueles, eran gente con, o seres con, digamos, ciertas maneras muy refinadas. Y prueba de ello es que ellos aprendieron que no todo era el uso de la fuerza. Y con el tiempo, cuando se hizo el acuerdo con el debilitado rey Anun, en este caso Anu, los Drac consideraron que era más que suficiente para controlar toda esta zona de la galaxia dejar una pequeña flota de la Gran Baronesa. La Gran Baronesa era una princesa de bajo rango de las familias reales albinas Draco que fue entregada como esposa para Anu para sellar el pacto y alianza entre los Anunas y los Dracos, y de esa manera los Anunas tuvieron que ceder ciertas cosas para evitar ser asimilados. Y con el tiempo, cuando son derrotados los Anunnakis, que quedan totalmente debilitados, y los Anunas, que con una victoria pírrica prácticamente a un gran costo, se tuvieron que retirar hacia la zona del cinturón de Cupier, la que quedó aquí como regente fue la Gran Baronesa, esta pequeña princesa. Y ella estaba en una situación muy particular. Por un lado, ella debía lealtad a los Dracos, pero como era una princesa de rango menor, ella sabía que no tenía esperanzas de acceder a la corona imperial draconiana. Pero por el otro lado estaba desposada con un rey Anuna, en este caso Anu, y eso le daba derecho de tener título como reina de todo este sistema y del territorio bajo control de los Anunas. Entonces ella optó por la mejor opción para ella, era ser la regente y la reina de todo este sistema. Y para evitar llamar demasiado la atención de los Dracos, ella se proclama con el título de baronesa. Ustedes preguntarán, ¿quién es esa baronesa? La verdadera reina de la tierra. Y resulta, y no voy a mencionar su nombre, aunque ella ya no está aquí, porque precisamente por lo que pasó en Alpha Draconis, y eso lo conté hace poquito, los dos machos alfa albinos que sobrevivieron a lo que pasó allá están disputándose el trono imperial draconiano, pero la que valida y legitima el título real debe ser una hembra. Y la única que hay, la única que sobrevivió por no estar allá, porque estaba acá, era la baronesa. Y a ella la mandan a llamar y obviamente ella se tiene que ir con su flota. Ese fue el principio de oportunidad que aprovecharon los asolapados pleiadianos para venirse para acá y hacer lo que están haciendo hasta ahora. La pregunta que yo me hago, en caso de que se demore un poquito la ascensión acá, ¿qué pasará con estos pleiadianos cuando la baronesa regrese? Y ya no como baronesa, sino como emperatriz. Y vea lo que están haciendo ellos acá. Hay que tener en cuenta un detalle muy particular, y es una sospecha que tengo. La baronesa se acostumbró a la vida cómoda, esplendorosa, exquisita, llena de arte, rodeada de belleza, de mimos, de
de gentilezas, y ella empezó a coger unos modos y costumbres muy sofisticados como lo es la nobleza anuna, que es muy sofisticada y en esencia muy bella, y coger los modos y las costumbres y sobre todo la veneración de seres que ella considera inferiores, que es la humanidad, pero que les cogió cariño. Cariño en el sentido de alguien cuando le coge cariño a los pollitos que se va a comer después, pero igual, les va a poner nombrecito a sus pollitos, ¿no? Entonces, se acostumbró a esa vida de lujo, de ser siempre reverenciada, de ser considerada una reina madre, de ser considerada un ser muy, muy exquisito, un ser divino prácticamente, y a ella le gustó eso. Por eso es que cuando ella aparecía, las pocas veces que aparecía en sociedad en el mundo, aparecía siempre con la misma edad, de 20, una mujer rubia, muy bella, de rasgos bellísimos, muy blanca, de unos ojos entre verdes y azules, y cabello larguísimo, de alrededor de unos 24 o 25 años, de un cuerpo esbelto, muy atlético, muy hermoso, siempre rodeada de una exquisitez, una sofisticación y de unas maneras y unos modos muy suaves, delicados. Pero eso sí, no subestimen eso, el nivel de crueldad de ella era artístico. Pero aún así es un ser que le encantaba estar rodeada de arte. Ella fue mecenas de todos los artistas de toda la historia de la humanidad. Entonces, es muy posible que ella al llegar con su flota haya desbalanceado el precario equilibrio entre estos dos machos albinos dracos y ellos se pusieran a pelear o a buscar la manera de aleccionarla y conquistarla a ella. Y ella ya con los modos adquiridos aquí, me imagino la vanidad que tendrá y lo difícil que se la está poniendo esa gente allá, porque tiene la sartén en el mango. Entonces, es muy probable que al que ella elija como rey, como emperador, por las costumbres que tienen los dracos, el derrotado pase a ser parte de la cena real de ellos, o sea, parte del plato principal. Y luego, por costumbre draco, venir y todos aquellos que hayan de alguna manera servido al que haya perdido serán pasados a la mesa. Y me pongo a pensar qué dirá ella al ver lo que están haciendo los pleyadianos acá. Y creo que por eso es que tienen miedo los pleyadianos. Y en cierta manera están tratando de acelerar, así como están saboteando la ascensión planetaria, pero que les favorezca a ellos. Por eso afán de querernos convertir en silicio, no en diamantes, porque en diamantes somos libres. En silicio seguiremos siendo esclavos. Entonces, en estas épocas que le comento, había una guerra allá arriba entre los señores del cielo, la última guerra civil que se estaba dando entre Anunnaki y Anunnakis, y dentro de los Anunnakis había una distensión en dos facciones, en Litas y en Kitas. Y Enlil estaba más a favor de los Anunas, mientras Enki estaba, si bien a favor de su padre Anu, pero quería que la tierra no fuera dañada. Y por lo tanto trataba de estar entre los dos bandos, pero siempre terciando para que la tierra no fuera dañada. Entonces, en esas coyunturas, hubo una paz chicha durante milenios en la superficie, en donde empieza a prosperar el imperio Atlante y empieza a caer ya en una decadencia por tanto esplendor los lemurianos, porque eran ya más antiguos de hecho, y se empieza a configurar una serie de alianzas, pactos que iban más allá
de lo que originalmente habían hecho Anunas y Anunnakis con las de la Tierra. Y eso, el primer campanazo de alerta que le van a dar a los de la Tierra de que lo que está pasando allá arriba iba a llegar tarde o temprano a la superficie, fue el gran desastre de hace 60.000 años que casi arrasa con toda la población masculina del planeta. Y es que a medida que la guerra se empezó a intensificar allá arriba, es obvio que los Anunas empezaran a reclutar humanos. Y los Anunnakis, que se creían tener el derecho de ser los amos de la Tierra, de coger humanos para sus ejércitos. Y es así que hace 60.000 años aproximadamente se conformaron inmensos ejércitos que son claramente relatados en las historias del Mahabharata y del Ramayana, en donde se habla de la guerra de los hermanos, la pelea entre los hermanos, y cómo los ejércitos eran incontables, de millones de hombres, y que la utilización de las famosas lanzas de fuego y los clavos de hierro, que son armas nucleares, se empezaron a utilizar para poder eliminar a esos vastos ejércitos. Entonces, hace 60.000 años, tanto Anunas como Anunnakis empezaron a llevar toda la población masculina de la superficie a luchar en la Luna y en Marte, pero luego vienen a combatir en la Tierra. Las más grandes batallas se van a dar en lo que hoy día es la Amazonía, en lo que hoy día es Australia, en la Antártida y en lo que hoy día es Siberia. Y en una parte entre lo que es el Valle del Indo y los Himalayas. Y ese desastre brutal masacraría a millones y millones y millones de hombres. Y los pocos que quedaron sirvieron de matriz genética para volver a repoblar la población masculina en el mundo. Pero los atlantes se empezaron a degradar al tal punto que los reyes brujos empiezan a crear quimeras y estalla una rebelión en contra de los señores del cielo. Sobre todo cuando Enlil, ya habiendo derrotado y poniendo en retirada lo que queda de los Anunnakis, decide mandarle una lección a los atlantes y ocurre el desastre del 12.500, el famoso evento Clovis y la destrucción de los reinos atlantes. Pero antes de eso, porque me estoy adelantando, hay una cuestión muy particular. Cuando se empieza a dar este fenómeno, estos incidentes, el evento Clovis y luego el gran desastre del 12.500, ahí me perdonan porque coger todo eso y sintetizarlo en algo tan resumido me es difícil, y sobre todo porque no son recuerdos fáciles como lo que son las memorias celulares de Azaela. Aquí estoy tratando de recordar reencarnaciones, porque en esa época yo ya estoy reencarnando como cualquier humano, entonces estoy tratando de recoger fragmentos. Lo que sé es que los atlantes, y eso fue testigo Yamirá, cuando ocurrió el incidente en que los atlantes le pidieron ayuda a los lemurianos para evitar que un fragmento de un cometa cayera según los cálculos matemáticos que habían hecho propiamente en la ciudad reina de los atlantes, los lemurianos decidieron desquitarse de tantos rocecitos con los atlantes, porque si bien los atlantes en ese momento abiertamente no estaban atacando a los lemurianos, lo hacían a través de mercenarios en los que habían escaramuzas en las zonas fronterizas.
Uno de los tantos ejemplos lo conté cuando hubo ese incidente, cuando Yamirá se enfrenta a estos corsarios. Entonces, cuando empiezan a pedirle colaboración de los atlantes a los lemurianos, la reina, la emperatriz lemuriana, decide no ayudar. Y fue un error grave. Porque cuando ocurre el incidente, el centro administrativo de la Atlántida, que estaba hoy día en el centro de África, en ese entonces era un mar hermosísimo, un mar interior, un gran lago y con bosques paradisíacos y una cantidad de vainas, deciden tomar acciones y lanzan un ataque de represalia termonuclear. Y lo lanzaron desde esa zona que se llama Nan Madol. El primero. El segundo ataque lo lanzarán desde la zona de lo que hoy día será lo que se llama Tarragona o la zona de Extremadura, perdón, ahí en España. Y esos misiles explotarán primero en el cielo, generando un gran daño a nivel, digamos, de las tecnologías que utilizaban los lemurianos para evitar una reacción de estos, y luego atacan las 3 ciudades capitales, entre ellas la que hoy día llaman Mohenjo-Daro, y se destruye todo eso. Luego inician una invasión en toda la regla contra los territorios lemurianos, y en pleno conflicto fue cuando Enlil da la orden de reclutar hombres en la tierra y empiezan a sacar hombres, los abducían. Ellos no pedían permiso, vengan para acá que ustedes los necesito para combatir aquí. Los Anunnakis también. Eso hizo que los que quedaran acá les tocara iniciar pequeñas campañas de hostigamiento y debilitamiento a los lemurianos, y eso se fue traduciendo a un descenso cada vez más rápido de la población lemuriana, mientras los atlantes, los que capturaban, eran de los lemurianos, los esclavizaban y aparece la esclavitud. Y los lemurianos empiezan a ser esclavizados por los atlantes. Cuando al final, ahí sí ya me sincronicé, al final Enlil y sus tropas, porque al final él siempre va a ser leal a su padre Anu y al final va a liderar los ejércitos Anunas, se enfrenta a los remanentes Anunnakis y los derrotan, y empieza la retirada de los Anunnakis totalmente debilitados y derrotados. Las pérdidas por el lado Anuna fueron espantosas. Entonces, al no haber personal suficiente para vigilar y controlar que las bases y las zonas militares de control Anuna, que ya no había suficiente tropa para sostener, cayeran en manos de los pocos Anunnakis que habían sobrevivido, o peor aún, cayeran en manos de los reyes brujos atlantes, Enlil toma la nefasta decisión de lanzar el último fragmento que orbitaba la Tierra en ese entonces del océano de Tiamat, y ocurre el famoso diluvio o la gran inundación del famoso 12.500, destruyendo lo que quedaba de la Atlántida, aumentando el nivel de los mares de manera dramática y drástica. Eso no fue en cuestión de minutos, eso demoró años, pero que se subieron de manera dramática, sí. En muchos lugares no le dio tiempo a la evacuación de pueblos y ciudades enteras. Cientos de miles murieron ahogados, millones murieron ahogados. Y se inicia una migración de refugiados por todo lo que es parte de lo que es Asia, en la zona de lo que es el Valle del Indo, hacia lo que hoy día es Europa, en la zona de lo que era África, hacia lo que era la zona de Etiopía, la zona de Kenia, Asia, la zona de Medio Oriente, y pasar a lo que es Europa Oriental. Y los que migran de las
tierras que fueron sepultadas o inundadas de la zona de Centroamérica, no, Suramérica y Norteamérica para el centro de lo que hoy día es la gran península de Yucatán, hacia toda esa zona donde luego se va a consolidar los reinos mayas y aztecas. Y así se fue dando una diáspora. Y fuera de eso, el eje de la Tierra se empezó a modificar por el enorme peso del agua que se empezó a acumular después del derretimiento de los grandes glaciares, porque a medida que las guerras allá arriba se estaban dando y el efecto se estaba dando en el planeta, se empezó a dar unos periodos glaciales en el planeta que fueron alterando la dinámica del planeta, y sobre todo buena parte de la Antártida, que tenía clima subtropical, se fue volviendo clima de páramo, y después allá sí ocurrió casi instantáneamente, en cuestión de días, un congelamiento que llevaría a una progresión de hielos que terminaría sepultando toda la Antártida. La zona del Ártico se fue cerrando de hielos muy grandes, y extensas zonas del planeta se fueron cubriendo de aguas o de hielos. Y eso lleva que los seres que estaban en la otra parte más que no conocemos de la Tierra, que es más grande, decidieran aislar esta zona. Y era una de las grandes familias de la Casa Real Anuna, la del propio Anu. Entonces, porque ellos tenían que cuidar de que los dracos no se dieran por enterados, y sobre todo consideraran que había que volver a apretar el puño. Entonces fue una estrategia de ocultamiento que llevó a otro pacto con las entidades arcónticas, y al final se termina de consolidar la rejilla del holograma de atrapamiento, y dentro de los acuerdos que se llegaron para evitar la injerencia de los dracos, se decide establecer el samsara. Y así nace la rueda reencarnacional definitiva de atrapamiento álmico en la Tierra. Sus detalles me son difíciles de clarificar, porque obviamente yo no estaba ahí, era un simple mortal que vivía y moría, y cada vez que moría era atrapado y vuelto a reencarnar, una y otra y otra y otra vez. Esto es solamente deducción de lo que he analizado de todas estas historias que he leído, el Mahabharata, el Ramayana y todas esas cosas, de las historias de las guerras de los dioses del Olimpo contra los titanes, o los famosos Ragnarok de los pueblos nórdicos, o las grandes historias de la lucha entre hermanos y dioses, de los mitos y las historias tanto mayas como lo que fueron incas y una cantidad de vainas. Entonces, lo único que sé es que poco antes del gran desastre del 12.500, la nieta de la niña que había adoptado Yamirá, Yayusa, que un suscriptor me hizo una revelación bellísima. En los mitos del Amazonas existe un ser mítico protector llamado Yamusa, y su pronunciación y vocablo es muy similar al de Yayusa. Resulta que la nieta de Yayusa era una sacerdotisa, y ella tenía conocimiento de los relatos orales, porque muchas de las tecnologías que antes eran cotidianas y comunes en esa época se fueron olvidando, perdiendo y convirtiéndose en un tema de uso exclusivamente de los sacerdotes y de la religión. Cuando se impuso el dominio imperial atlante, se impuso los patriarcados, donde la mujer era vista como una amenaza, y se hizo un plan de exterminio de todas las sacerdotisas, sobre todo las lemurianas, mientras las sacerdotisas atlantes fueron rebajadas al nivel de prostitutas. Entonces, esta última sacerdotisa, descendiente de Yayusa, que era la hija adoptiva de Yamirá,
esta sacerdotisa, de las historias que había escuchado, sabía que en algún lugar más allá de las aguas del Océano Pacífico actual, en una gran cadena de montañas, yacía sepultada en otra realidad una gigantesca nave de la época de los grandes dioses de antaño. Los más grandes dioses, o sea, estamos hablando de la época de la Guerra del Ira. Y que había una entrada custodiada por unos gigantes que fueron leales a los grandes guardianes de la tierra, y que esos gigantes guardaban una entrada en particular, que estaba sepultado toda esa zona por sedimentos, derrumbes, montañas y rocas, y de una gran selva, pero que antaño hubo grandes templos, grandes lagos y cascadas, pero que ahora, en el tiempo de esta mujer, era solo montaña, selva y roca y agua. E inicia un viaje fantástico esta mujer, evitando los bárbaros, porque era un periodo barbárico, de caos total. Si ustedes alcanzaran a imaginar lo que sucedió en esos siglos antes del gran desastre, de la gran inundación, fue la época donde también se rebeló Nimrod, y fue la época de las guerras de los humanos que trataron de aprovechar la derrota de los Anunnakis y la retirada de los Anunas para reclamar su independencia de los señores del cielo. Entonces, todo eso, esta mujer inicia un periplo, un viaje, una aventura para encontrar ese lugar donde estaba esa gran arca o gran nave que les daría refugio. Y en su periplo, en su aventura, que yo no la conozco realmente, me la alcanzo a imaginar, esta mujer, valiente en todas las ideas que ustedes puedan imaginar, en su viaje no solamente lleva sobrevivientes lemurianos, sino también atlantes. Gran ironía. Y estaban siendo protegidas por una dragón esmeralda, que era más pequeña que los grandes dragones de fuego híbridos que habían creado como quimeras los atlantes en sus juegos de manipulación genética. Y esa dragona era la protectora de estas personas. Y cuando por fin llegan a ese lugar, les da alcance un poderoso guerrero atlante que estaba en persecución de ellos, que resulté ser yo. Y eso será otro capítulo más. Bueno, muchas gracias, muy amables de ustedes. Sinceramente agradezco todo lo que han hecho y sobre todo los que me colaboraron con PayPal en el tema del hogar de los viejitos. Espero que el video de redención de cuentas que se publicó el día de ayer, 10 de junio, no 11, sino 10 de junio, haya sido suficiente para callar ciertas boquitas y ciertas personas que están hablando en otras partes, no en el canal, en otras partes, de que yo soy un disque estafador y embaucador. Y por el derecho, agradecerles a los que colaboraron y repetir la invitación de que por favor hay personas, por ejemplo Emilio, que necesitan ayuda. Y está el hogar, los que quieran colaborar con el otro proyecto del hogar, ya saben el contacto de la gerontóloga, la señora Diana. Y muchas gracias a los que me están colaborando, a los que me colaboran a mí en lo personal. Muchas gracias. Gracias por la atención y el revuelo que dio el video anterior. Por fin llegó a lo que estábamos acostumbrados. Casi 7,000 personas vieron ese video. Gracias a los que han dado su apoyo con esto, porque esto es una forma de apoyarme. Gracias a los que me han animado.
Gracias a las personas que comparten parte de su riqueza material a través de PayPal. Y gracias a Martín por colaborarnos, que después de ya cerrar el tema del hogar, Martín muy queridamente me colaboró para ajustar para otro mercado que vamos a llevar mañana, si Dios quiere, el martes, allá otra vez al hogar. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes, muy amables. Recuerden que ya oficialmente no estoy recibiendo a mi cuenta o a PayPal ayudas para el hogar. Ya ustedes tienen que hacerlo directamente a través del WhatsApp de la señora directora Diana. Los que quieran saber cuál es el WhatsApp, vean el video de redención de cuentas que publiqué el día de ayer. Y bueno, muchas gracias. Hasta la próxima y espero que les haya gustado. Y bueno, vamos para adelante. Se vienen cosas fuertes, está bien que hay que tomar precauciones y hago esta invitación sencilla a que reflexionen esto. Toda esa gente que está hablando de que va a haber cosas terribles y distópicas y una cantidad de vainas, se les está olvidando un detalle. La contraparte, los buenos, que somos más, no estamos de brazos cruzados. Por eso les mandé el mensaje de la prevención de tomar medidas cautelares en caso tal, para que no nos cojan con los canzones abajo, porque somos gente que hace muy bien la tarea. Entonces, muchas gracias. Pomponio se despide y con mucho amor, hasta la próxima.